Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes, un domingo más para adorar y glorificar el poderoso nombre de Cristo Jesús. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta tremenda oportunidad que tú me das para poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios, unge mis palabras para que esas palabras sean tuyas y poder expresar este mensaje para tu sagrada iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén, amén, amén. Si usted nos está viendo por primera vez, segunda vez, le damos la bienvenida también a los que nos ven a través de las redes sociales, ¿verdad? También les decimos que tenemos no solamente estos videos, tenemos más de casi 800 videos en nuestra librería cibernética con la sana doctrina, con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, donde no nos contradecimos y enseñamos la doctrina sana que dejó para su iglesia. Es muy importante en estos tiempos peligrosos, porque en estos tiempos peligrosos mucha gente desconoce la sana doctrina, desconoce al verdadero Dios, desconoce muchas cosas. Con eso le digo todo, y de eso se trata esta predicación. Así que quédese con nosotros, porque hoy vamos a tener un tema quizás un poco controversial para muchos, quizás sea un tema que no le llame a usted la atención, pero es un tema 100% verdadero, 100% bíblico: el desconocimiento del verdadero Dios en estos últimos tiempos, ¿va? El desconocimiento del verdadero Dios en estos últimos tiempos. El desconocimiento del verdadero Dios en estos últimos tiempos. ¿Por qué el desconocimiento del verdadero Dios? Porque muchas veces, desgraciadamente, desconocen a Dios. Yo me acuerdo cuando llegué a este país, en los Estados Unidos, muy joven, un americano me empezó a decir que si yo conocía al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Entonces yo me quedé, ¿qué? ¿Este es de una secta o de otra religión? El que era de una secta era yo, porque yo no sabía quién era el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, ¿verdad? Nunca me lo habían enseñado así, aunque mis padres me llevaron a una iglesia católica que hice mi primera comunión. Nadie me dijo que era el Dios de Isaac, de Abraham, Isaac y de Jacob. Nadie me lo dijo hasta que yo mismo lo descubrí a través de las escrituras, ¿va? Y a través de esa predicación usted se dará cuenta que millones y millones de personas no conocen a Dios. No conocen a Dios. Yo me he puesto a refutar, a hablar con muchos religiosos, y yo le digo, ¿sabes qué? No estamos hablando del mismo Dios. ¿Cómo que no estamos hablando del mismo Dios? Si solo Dios hay uno. No, no estamos hablando del mismo Dios. El Dios que tú me hablas, tú lo desconoces, porque no son los estatutos, no son sus decretos, no son sus mandamientos, no es el Dios que presenta la Biblia. ¿Quién sabe quién te lo enseñó? ¿Verdad? Millones piensan que están bien, millones piensan que saben de Dios, millones piensan que saben de Dios, y millones piensan que si realmente lo saben o no están con Dios, ¿va? Porque mucha gente, si hoy en día tú le preguntas, ¿tú conoces de Dios? ¿Qué te va a decir? Sí, yo conozco de Dios, ¿verdad? Y si tú dices, ¿tú estás con Dios? Sí, yo estoy con Dios, ¿verdad? Entonces es triste y abrumador, ¿verdad? Es triste y abrumador. Así déjalo, hermano. Vamos a seguir adelante, ¿va? Entonces, muchas personas desconocen al verdadero Dios. Muchos piensan que tienen su Dios en su propio país, en su propio lugar, el Dios que les enseñaron, etcétera, 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 etcétera. Pero no es así, no es así, ¿va? Existe un solo Dios, y desgraciadamente muchas personas lo desconocen. Primero, tenemos que establecer bíblicamente quién es Dios. No lo que me enseñaron a mí en una iglesia, no lo que yo aprendí cuando era niño, no lo que me enseñaron mis papás. El que te enseña quién es Dios es la Biblia. Amén. Tenemos que establecer bíblicamente quién es Dios, ¿verdad? Porque para que nosotros guiemos a otras personas tenemos que hablar del mismo Dios. Tú no puedes hablar porque si tú no sabes, Alá no es el mismo Dios que el Dios de Isaac, Abraham y de Jacob. Es otro Dios. Un día lo vamos a explicar, un día lo vamos a enseñar. Es otro Dios que han creado, que han inventado, ¿verdad?
Vamos a ver el Shema de Israel en Deuteronomio 6:6, ¿verdad? Ya leímos esta mañana parte del inicio de esta predicación del 1 al 6, pero vamos, y si usted no está viendo a través de las redes sociales, lea del 1 al 6 para que entienda lo que estamos hablando, ¿va? Dice la Biblia, ¿verdad? Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es, uno es. En Santiago también nos dice, ¿verdad? Que hasta los demonios creen que es uno. Uno es, uno es, uno es. No hay tres dioses, no hay cuatro dioses, no hay Dios Alá y Dios de Jacob, Isaac y Abraham. No, es un solo Dios. Un solo Dios, un solo Dios. Dice 1 Corintios 6:17, dice empero, ¿verdad? Porque nosotros usamos la Reina Valera 1602, que está más apegada al original de las Sagradas Escrituras y tiene mucho menos errores que la Reina Valera 1960. Y usted ve una versión con azules porque la Reina Valera 60 dice otra cosa. Dice el que se junta con el Señor, el que se junta con el Señor, el que se junta con el Señor, o sea, el que está ya comprometido con el Señor, que el Espíritu Santo ya lo ha sellado, un espíritu es, ¿verdad? Porque ya me compró, ya me redimió. ¿Qué quiere decir eso? Que el espíritu que yo tengo le pertenece a él como me pertenece a mí. Eso se llama la posesión adquirida. Que mi lugar ya está allá en los cielos, como dice Efesios 2:6. El espíritu de él ya está ahí apartando mi lugar. Un día él va a redimir mi alma y un día va a él glorificar mi cuerpo. Ese es el verdadero Dios. Cuando él te compra, él te sella, tú ya le perteneces a él. Tú ya le perteneces a él. Ya no es que yo quiero estar con Dios, no quiero estar con Dios, yo creo en Dios, yo no creo en Dios. No, ya tú le perteneces a él. Y Dios es algo poderoso que tú no puedes decir, no quiero, si quiero. No, 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 no. Cuando Dios te sella, ya eres parte de él. Haz de cuenta cuando usted va a un campo, yo me acuerdo cuando era niño, íbamos a Veracruz y entonces mis tíos tenían mucho ganado, entonces agarraban y le ponían un sello de marca, entonces ya el animal le pertenece a quién, al dueño del sello. Igual, cuando Dios nos sella, ya le pertenecemos a él, ahí ya no hay vuelta atrás, de que me desello, me voy, no. Entonces, hay un solo Dios, Señor, Espíritu y Hijo, ¿verdad? Lo llamamos así porque se le llama teológicamente una Trinidad, pero desgraciadamente la Trinidad está mal explicada en muchos lugares y hoy lo vamos a ver. Un solo Dios, ¿verdad? Porque muchos te enseñan en muchas iglesias, ¿verdad? Cuando yo era niño, en otros lugares, en otras denominaciones, en otros evangelios corruptos, en otras iglesias falsas, que hay tres dioses. Te dicen, a ver, niños, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, los hebreos dicen, ¿y esos qué les pasa? ¿Cómo que tres? Si el Shema dice el Señor que uno es. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir a un judío? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, el judío se va a rascar la cabeza. Le dice, tú estás loco, lárgate de aquí, no estamos hablando del mismo Dios, porque Dios es uno. Uno es, ¿verdad? No hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tú los puedes nombrar así, pero no quiere decir que haya tres. Pero muchas personas lo enseñan que hay tres dioses y eso es mentira, porque Dios solo hay uno, ¿va? Dicen la Santísima Trinidad, ¿va? Que el Dios Padre es el creador. Bueno, entonces dice, ¿por qué es el creador? Si aquí en Génesis la Biblia dice, hagamos con este plural. Si dice hagamos es porque no está él solo, está también el Hijo y el Espíritu, ¿verdad? Dice el Dios Hijo es el Salvador. Entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento me dice que el Señor es el Salvador? En Isaías, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que santifica. Entonces, ¿por qué dice en el Antiguo Testamento que Dios todo santifica? Es uno, es un solo Dios, es un solo Dios. Dicen, es que Dios es trino así como el agua, sólido, líquido y gaseoso. Yo te pregunto a ti, si el Dios Padre es sólido, pues ya se hubiera caído del cielo. En el Antiguo Testamento dice que Él es espíritu. Eso es ridículo.
Él es espíritu, encarnó y dejó su espíritu y volvió ya con un cuerpo glorioso. Eso es lo que dice la Biblia. No entendemos el concepto de Trinidad, no entendemos porque nos han enseñado mal, desgraciadamente nos han enseñado mal el concepto de Trinidad. Nos dicen, no, Dios Padre está ahí arriba con su barbita, con su trono y nos ve desde allá arriba y las oraciones llegan a Él. No es cierto, ese es el mismo Dios, es el mismo Dios. Dice Jesús, el mismo Dios nos dice en Juan 4:24, dice que Dios es un ¿qué? Es un hombre que está sentado en el trono allá. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice el mismo Jesús? Dios es un ¿qué? Espíritu. Y es menester, los que le adoran, es menester que le adoren ¿qué? En espíritu y en verdad. Porque si tú no tienes el espíritu de Él, tú no lo puedes adorar. Así hay miles de personas que no pueden orar a Dios. Millones de personas que no pueden orar a Dios. Hay millones de personas, escúchenlo bien, que no pueden adorar a Dios. Aunque se la pasen cantando en un supuesto retiro, en una supuesta vigilia, en un supuesto avivamiento como el que vimos en Kentucky hace unos meses, se la pasan 24 horas tocando. No todo el mundo puede adorar a Dios. Solamente si tú tienes el espíritu de Él lo puedes adorar. Si no, no. Porque hasta para eso Dios lo tienes que adorar si tú tienes el espíritu de Él. Si no, te desconoce tu adoración. Jesucristo, ¿va? Jesucristo dice en la Biblia que Él es Dios, ¿verdad? Porque dice el misterio de la piedad, el primer misterio para la iglesia. Apréndete los 7 misterios de la iglesia, son importantísimos, porque si tú te dices ser iglesia, te los debes de saber de memoria cuáles son los misterios. 1 Timoteo 3:16, para que tú te lo aprendas muy fácilmente, solamente acuérdate de Juan 3:16. Pero es 1 Timoteo 3:16, ¿verdad? Y dice, y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Dios fue manifestado en la carne. O sea, Dios se encarnó. En otras palabras, Dios por primera vez en una eternidad le dio su gana encarnarse. Antes de que Dios se encarnase, Él era espíritu. Justificado en el espíritu, visto de los ángeles, ¿verdad? Por primera vez en una eternidad, todos los ángeles, millones de ángeles, serafines, querubines, ¿verdad? Arcángeles, todos viendo ahí a Dios, por primera vez Dios se encarnó. Dice, entonces se encarnó en un pequeño bebé. Imagínense los ángeles, ¿qué dijeron los ángeles en ese día? ¡Oh my God! El Dios Todopoderoso, creador de todo el universo, se metió ese pequeño bebé. Pues se encarnó. Predicado a los gentiles, querido en el mundo, recibido arriba en gloria, porque después que reencarnó, ascendió su cuerpo glorioso y ahora sí está sentado en el cuerpo, en el trono con un cuerpo. El verdadero Dios. No en el Antiguo Testamento, el día de hoy, pero deja su espíritu a aquellos que creen lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Mucha gente tiene mucha controversia con el Espíritu de Dios, creen que es otro Dios, otra persona, etcétera, etcétera. No, es el mismo Dios. La Biblia establece que es el Espíritu de Jesús. La Biblia establece que es el Espíritu de Dios. La Biblia establece que es el Espíritu de verdad. La Biblia establece que él es el Espíritu de consolación, etcétera, etcétera. Él es el único Dios. Bueno, es correcto cuando las personas te enseñan en las iglesias, porque nosotros fuimos una iglesia evangélica que un día enseñaron en su supuesto enseñanza bíblica que la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo, eso es un error teológico. No existe la persona del Padre, ni la persona del Hijo, ni la persona del Espíritu Santo. Es que tiene características como persona. No, porque pues claro que tiene características como persona, porque Dios nos hizo a su semejanza. Pero no es una persona, Dios no es una persona, Dios es Dios. Dios es Dios, no es una persona. ¿Por qué? Porque una persona piensa diferente, siente diferente, y Dios no piensa ni
siente diferente cuando Él se puede dividir, cuando Él se puede, por eso dice el misterio de la piedad, dice sin controversia, Dios se manifestó. Dios se puede manifestar en tres partes. Nosotros no, pero Dios se puede manifestar en tres partes. Se puede manifestar en espíritu, en su Hijo y arriba como espíritu en el trono. ¿Se fija? Entonces vemos que las personas tienen diferentes modalidades, carácter, pensamientos y creencias. Entonces alguien que me enseña a mí, voy a una escuelita bíblica y alguien me enseña, pues la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene diferente carácter al Padre. Entonces el Espíritu Santo tiene diferentes pensamientos al Hijo. Entonces el Espíritu Santo tiene diferentes creencias a los dos. No, eso es ridículo, ¿verdad? Eso es ridículo. Seguimos adelante. Dios es uno, pero se puede separar. Esa es la Trinidad, se puede manifestar. La Biblia nos enseña que Él se manifiesta en tres partes. Quizás se pueda manifestar en mucho más partes, pero no las conocemos porque la Biblia no nos indica, ¿va? Y si queremos saber un día, cuando llegues tú a la presencia de Dios, le preguntas a Dios si se puede separar en más partes, ¿verdad? Y se manifiesta de igual manera. Esa es la verdad de la Trinidad, esa es la verdad de la Trinidad, ¿verdad? Vamos a ver la Trinidad como la explica la Biblia. Filipenses 2:6 nos dice, el cual, siendo en forma de Dios, ¿por qué en forma de Dios? Porque por primera vez en una eternidad Dios tomó forma, se metió a un bebé y creció como un ser humano. El cual, siendo forma de Dios, no pensó robar ser igual a Dios. No pensó ser igual a Dios, no pensó él tener la misma deidad. Cuando Jesús llegó como bebé y empezó su ministerio, él no tomó la omnisciencia, la omnipotencia, nada, se despojó de todo eso para venir como ser humano. Filipenses 2:7, más se despojó. ¿Quién lo despojó? ¿El Dios Padre? ¿El Dios Hijo? ¿El Dios Espíritu Santo? No, ¿qué dice la Biblia? Mas se despojó a sí mismo. ¿Por qué a sí mismo? Porque hay un solo Dios. Nadie lo despojó. Ahí no dice en la Biblia, el Dios Padre los despojó. El Dios Espíritu Santo lo despojó. ¿Qué dice la Biblia? Mas él mismo se despojó, tomando forma de esclavo, de siervo, hecho semejanza a los hombres, hecho a semejanza de los hombres, ¿verdad? Él mismo se despojó para tomar forma de siervo y ser semejante a los hombres. 8, y siendo hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, ¿verdad? Porque se despojó de su trono, del reino en el cielo, todo bajó a la tierra, se despojó de todo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. ¿Para qué? Para redimirnos, para salvarlos, porque nadie podía redimir al ser humano. Tenía que ser un sacrificio perfecto, tenía que ser el mismo Dios que Él se sacrificase a sí mismo. Entonces Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo se escribe así, no como te lo enseñaron el día de hoy, que lo ponen junto. Jesucristo es 100% humano, por eso se le llama Hijo de hombre con mayúscula. Y Cristo es 100% su deidad, Dios ungido o el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Por eso se le llama Jesucristo y por eso se le llama Señor Jesucristo, porque es las tres partes o la Trinidad o las tres partes que Él se puede manifestar están en un solo nombre, el nombre de Dios. Seguimos adelante. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Dice Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos. Estaba profetizando ahí Isaías. Mirad qué. Mirad lo que Él hizo en la cruz, si usted no lo sabe. Dice, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, si en el Antiguo Testamento me dicen que no hay más dioses, ¿por qué dicen que hay Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Entonces, debe de ser el mismo Dios, ¿correcto? Es el mismo Dios. Isaías 45:23, toda lengua confesará, porque a mí mismo hice juramento,
de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. La palabra mía, dice el Señor, dice Dios, no será revocada. A mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Verdad? ¿No dice lo mismo de Jesús el Nuevo Testamento? Bueno, vamos a ver. Romanos 14:11, Romanos 14:11, porque escrito está, ¿verdad? En Isaías, ¿verdad? 45, vivo yo, dice el Señor, que a mí se me doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Dice lo mismo, ¿verdad? ¿Qué dice Filipenses 2:9? Por lo cual Dios lo ensalzó. ¿Va? ¿Cuándo? Cuando Él fue ungido, cuando Él murió en la cruz, cuando Él resucitó, cuando Él mismo venció a la muerte, fue glorificado sobrenaturalmente y le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Qué nombre le dio? ¿Yahweh? ¿Jehová? No, Jesucristo, Jesucristo, Señor Jesucristo. No hay otro nombre arriba en el cielo, debajo de la tierra, más poderoso que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Filipenses 2:10, para que al nombre de Jesús, ¿qué dice la Biblia? Toda rodilla se doble. Toda rodilla se doble. De los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hasta los diablitos que están en el infierno se van a doblar. Toda rodilla se va a doblar. Toda rodilla se va a doblar. Todos los demonios, todas las personas que murieron, todos van a un día a presentarse al gran trono blanco de Dios. Él será el juez y todos se van a arrodillar. Y el que no se quiera arrodillar, ahí va a estar un ángel para que le dé un chicotazo y se arrodille. Porque van a reconocer que Él es Dios, los van a sacar del mar, del infierno, dice la Biblia, de todos lugares se van a presentar ante Él y toda rodilla se doblará. ¿En quién? En Dios. Juan 9:9 dice, y otros decían, este es, y otros, ¿verdad? Y se les parece, ¿verdad? Porque Él les decía, Él será el Mesías, Él será el Mesías prometido, este se parece, este no se parece, mas Jesús, ¿qué decía? Jesús, ¿qué dijo? Yo soy. Yo soy. ¿Quién es el yo soy en el Antiguo Testamento? El mismo. Él es el mismo Dios. Muchos no entienden ese concepto. Cuando Moisés llega en la tierra que está pisando, que era santa, que le dice, quítate tus sandalias porque estás pisando tierra santa, porque la presencia de Dios estaba ahí, y vio ese fenómeno que la zarza ardía y que no se consumía, y la zarza habló. La Biblia dice que era el ángel del Señor, y la Biblia establece que el ángel del Señor es Jesucristo. Entonces, ¿por qué le ponen otro nombre a Jesucristo en la zarza? Y le dicen que dijo que se llamaba Yahweh o se llamaba Jehová. Eso es mentira. Dijo, yo soy el que soy. Juan 20:28, entonces Tomás respondió a uno de sus discípulos, ¿verdad? Que no tenía el Espíritu Santo, que no habían soplado el Espíritu Santo en él, ¿verdad? Ya tuvimos una predicación acerca de eso. Respondió y dijo, Señor mío y Dios mío, y fue sellado por el Espíritu Santo, porque lo reconoció como Dios cuando resucitó. Entonces Jesús dijo, no, párate, Tomás, yo no soy Dios, yo soy igual que tú, no. Y Jesús se dejó adorar, ¿por qué? Porque Jesús es Dios, ¿va? ¿Qué pasó cuando los demonios lo reconocieron? ¿Qué pasó cuando otras personas lo adoraron? Jesús recibió adoración y Jesús perdonó los pecados. ¿Quién es el único que puede recibir adoración según la Biblia? ¿Quién es el único que puede perdonar los pecados? Dios, 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 Dios. No hay otro arriba en el cielo, debajo de las piedras o en el infierno que pueda perdonar tus pecados o que tú puedas adorarlo. Simplemente es Dios, es uno solo, un Dios. Por eso muchos desconocen al verdadero Dios, porque se confunden. Van a una iglesia y les meten 3 dioses, les meten 3 personas. A lo mejor los católicos en el concilio de Nicea, ¿verdad? Cuando
proclamaron la Trinidad, dijo, pues si con un Dios hacemos dinero, con tres hacemos más. No sabemos. ¿Va? La comunión es a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Aquí tú puedes levantar una oración, un hebreo puede levantar una oración, un judío puede levantar una oración en el muro de los lamentos y no es escuchado, porque la Biblia establece que el único intercesor es que tú reconozcas que Dios es Jesús, que Dios es Jesús. Si tú no reconoces que Dios es Jesús, tus oraciones no llegan ni al techo. 1 Timoteo 2:5, porque hay un Dios y un mediador. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un Dios y un mediador, y el mismo mediador es Dios. Entre Dios y los hombres, el hombre, Cristo Jesús. No hay otro, no hay otro. Tú elevas tus oraciones con una velita, tú elevas tus oraciones con una manda, etcétera, etcétera. De nada te sirve. Todas tus oraciones tienen que ser en el nombre de. Cuando tú ores a Dios, yo te recomiendo que digas en el nombre de Jesús o nuestro Señor Jesucristo, porque ya tú le perteneces. Tú ya reconoces quién es Dios, sabes quién es Dios. Y esas oraciones llegan. ¿Va? Al menos que tú tengas pecado, entonces tú te confiesas, dice 1 Juan 1:9, si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte de todos tus pecados y limpiarte de toda maldad, ¿verdad? Los demonios salen en el nombre de Jesús. Ahí no dice que los demonios salen en el nombre del Espíritu Santo. Ahí no dicen que los demonios salen en el nombre de el Dios Padre en la Biblia. No, no dice eso. Los demonios salen en el nombre de ¿quién? La comunión es a través de ¿quién? Y los enfermos sanan en el nombre de ¿quién? La sanación únicamente viene en el nombre de Jesús. Aquí no hay nada que, Espíritu Santo, sánalo. ¿Y dónde leíste tú eso en la Biblia? Yo te pregunto. ¿Quién murió en la cruz? Jesús. Él merece toda la gloria y toda la honra porque Él hizo ese sacrificio. Entonces, cuando tú oras al Espíritu Santo, tú le estás quitando la deidad a Dios porque no es Espíritu Santo, es Jesús. Jesús es el Dios completo. ¿Se fija? Revelación 1:8 dice, yo soy. Para que no andes preguntando, ¿quién era el que estaba en la zarza? 1:8 dice, yo soy el principio, el fin, la A, la Z, el alfa, el omega. El principio, el fin, dice el Señor, el quien era, el que ha de venir, el que siempre ha existido, el que siempre existirá por los siglos de los siglos. Yo soy, dice Jesús, yo soy el Todopoderoso. Entonces, si tú dices que hay tres dioses, ¿hay tres todopoderosos o hay un todopoderoso? La Biblia establece que hay un todopoderoso, no hay nadie más, un todopoderoso. Imagínense, si no fuera todopoderoso, entonces ya no fuera todopoderoso. Seguimos adelante, Juan 17:26. Dice la Biblia, yo he declarado tu nombre a ellos. ¿Verdad? Que Jesús está haciendo una oración intertrinitaria. Y lo declaré para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos, ¿va? Porque dice Romanos 5:5, porque Dios, cuando tú eres sellado, Él va a derramar todo su amor en los corazones, todo su amor en los corazones. Entonces, Él lo que promete lo va a hacer, porque es el verdadero Dios. Entonces, si tú conoces a alguien que dice que cree en Dios, que desconoce quién es Dios y no tiene una pizca de amor, pues no tiene a Dios. Es mentira. ¿Sabes exactamente quién es Dios? ¿Sabes tú exactamente quién es Dios? Porque al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, porque Dios no comparte su gloria. Dios es celoso acerca de adoración, acerca de compartir su gloria. ¿Tú conoces quién es ese verdadero Dios? ¿Tú alabas, adoras, bendices a ese verdadero Dios? Porque solo hay un Dios, ¿verdad? Dice en Santiago, dice, si tú crees que Dios es uno, como dice el Shema
de Deuteronomio 6, que hoy Israel, el Señor uno es. Dice, si tú crees que el Señor uno es, dice, bien haces. Hasta los demonios creen. El saber quién es el verdadero Dios no te salva, desgraciadamente. Pero muchos ni siquiera saben quién es el verdadero Dios. Entonces, ¿cómo van a ser salvos por el verdadero Dios cuando tienen un Dios desconocido? ¿Cómo van a ser salvos las personas cuando desconocen al verdadero Dios? Yo he ido a iglesias y me han dicho, es que Dios te ama, Dios te quiere así, en tu pecado, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso ni siquiera lo dijo Dios, lo dijo Mahatma Gandhi. No, que Dios te ama así como prostituta, Dios te ama así como borracho, Dios te ama así como drogadicto. No, eso es mentira. Ese es otro Dios. Ese es el Dios del mundo, ese es Baal, ese es Satanás. El verdadero Dios dice que hay una enemistad contigo y te odia con odio jarocho. Eso es lo que dice la Biblia. El verdadero Dios no puede haber alguien con que se porte muy bien, no rompa ni un plato, dice, más cuanto todos somos pecadores. No hay ni uno bueno. Hay una enemistad con Dios. La ira de Dios está sobre toda la humanidad. Y la única forma de hacer las paces es haciendo las paces mediante la cruz, creyendo lo que Él hizo en la cruz por ti y por mí. Ese es el verdadero Dios. Pero te platican otro Dios, que amor y paz, amor y paz. ¿Sabes de dónde viene ese Dios de 1960 de los hippies? De vamos a fumar marihuana, vamos a tener orgías, vamos a tener sexo y amor y paz, amor y paz. Y Dios te ama, y Dios te ama. Ese se llama el movimiento de amoroso de Jesús. Usted no lo conoce en la historia del cristianismo, pero es un Dios falso. Eso es mentira. Si tú cometes pecados, Dios te aborrece, porque Él es un Dios santo. Es un Dios separado de las tinieblas, separado del pecado. Entonces no conocen al verdadero Dios. Otra. Mucha gente te dice, no, es que mi Dios te puede restaurar tu matrimonio, Dios te puede regresar tu economía, Dios te va a hacer esto, Dios te va a hacer lo otro. ¿Ese no es el Dios de la Biblia? Dios vino a cumplir el propósito de Él, no el tuyo. Entonces, ¿cuál Dios me están predicando? ¿Cuál Dios me están predicando? Que alguien me diga, Dios vino a arreglar tu matrimonio. Dios vino a que tus hijos salgan de la drogadicción. Ese no es el verdadero Dios. Dios vino a cumplir el propósito de Él mismo. Que muchos sean salvos y estos prediquen el evangelio para que otros puedan salvarse de la ira de Él mismo. Porque mucha gente no saben que el verdadero Dios es el que te va a mandar al infierno. No, Satanás. Mucha gente cree, es que el diablo me va a mandar al infierno. Es que los demonios No, el mismo Dios te va a mandar al infierno. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Dios te va a mandar al infierno. Y si tú llegas a creer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y te sella y te redime y te compra, entonces te ha salvado de Él mismo, del mismo Dios, del castigo de Él mismo, porque ese castigo merecías, porque es un Dios verdadero, un Dios santo y un Dios justo, y te merecías la muerte. Ese es el verdadero Dios, pero no, te predican un Dios de amor y paz, un Dios que todo lo puede, todo lo arregla. Ya mero te predican pares de sufrir. Bueno, también lo hacen en algunas iglesias. ¿Tú conoces los misterios de Dios que dejó para su iglesia gloriosa? Entonces tú no eres iglesia, tú no conoces a Dios. Tú deberías de conocer esos 6 misterios, ¿verdad? Que Dios encarnó, que Jesús es Dios, misterio número 1. Misterio número 2, que Cristo está, Dios está dentro de nosotros, Emmanuel. Misterio número 3, que Él es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia, ¿va? Porque muchos no conocen a Dios. Hoy en día muchas personas te dicen, es que la iglesia es más importante que tu familia. Eso es mentira. Eso se llama manipulación, eso se llama brujo.
Dios no pone ese orden. Él dice que tu familia es primero, porque nadie puede comenzar un ministerio si no empieza por su casa. La iglesia está constituida de familias. Él no puede romper su orden. Porque no es que tu familia es más importante que Dios, no. Dios es más importante que todo. Después tu familia y después el cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Así Dios lo manifiesta en su orden. Pero muchos te manipulan para ¿verdad? Que tú abandones tu familia, y etcétera, etcétera. ¿Y dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? No sé, se fue a evangelizar hace 10 años y no ha regresado. Eso es ridículo. Entonces, esas personas no conocen al verdadero Dios. No conocen al verdadero Dios. El verdadero Dios quiere que tú veas por tu familia primeramente. ¿Verdad? Porque no le puedes servir a Él si no le puedes servir ni siquiera a los tuyos, en tu hogar, en tu casa. ¿Verdad? ¿Sabes exactamente a lo que vino Dios? Bueno, ya vimos misterio número 3, ¿verdad? Misterio número 4, el rapto. Misterio número 5, la iniquidad, que Satanás un día va a usurpar el lugar de Dios. Misterio número 6, ¿verdad? Que es la restauración de Israel. Y misterio número 7 es el misterio Babilonia. ¿Sabes exactamente cuál es el propósito de Dios? ¿Sabes cuál es el propósito de Dios? Porque Dios no vino a cumplir tu propósito, vino a cumplir el propósito de Él. Vino a que cada uno de nosotros fuéramos redimidos, dice 2 de Corintios 5:17, que nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, pero el 18 dice que nos ha dado el ministerio de reconciliación. Para que reconciliar a otros. ¿Cómo vamos a reconciliar a otros? ¿Tocando la puerta? Cristo te ama. No. Eso es un Dios falso. Tú predicas el evangelio, le predicas tu condición, que más cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es la muerte, porque la única forma de acabar la enemistad con Dios es a través de la cruz del Calvario. Primero le tienes que dar la mala noticia para que ellos puedan recibir la buena noticia. Pero hay una solución. Cristo murió por nuestros pecados y murió por ti y por mí para comprarnos, para comprar esas almas. Me gusta mucho como dice la Biblia, comprar esas almas, ¿verdad? Y cuando dice almas, dice que la Biblia que es tu corazón y tu mente. Entonces, ¿por qué muchos siguen teniendo su mente mundana, su mente del mundo, su mente de yo quiero hacer lo que se me dé mi gana? Si se supone que Dios ya compró esa alma, esa mente, entonces algo está mal, no han comprado nada. Entonces, ¿sabes exactamente a qué vino Dios? Exactamente cuál es el propósito de Él, que muchos se salven a través de la predicación, a través de la locura de la predicación del Evangelio, lo dice la Biblia. Porque a Dios le plació que fuésemos salvos por la locura de la predicación del Evangelio. Y el Evangelio de Gloria se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, tan simple. Eso se le llama la simplicidad teológica del Evangelio. Porque Dios hizo las cosas simples. Pero a la gente no le gusta hacer las cosas simples, le gusta todo complicado. ¿Cómo que voy a ser salvo nada más creyendo? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello. Tengo que estar en santidad. Tú no puedes estar en santidad, el que te hace santo es Dios, el que hace la santificación se llama Espíritu Santo. Si tú dices que te estás santificando a ti mismo, tú estás usurpando el lugar de Dios. Quiero que sepas. ¿Conoces las doctrinas para la iglesia? La doctrina de la salvación eterna, las doctrinas de la justificación, de la imputación de justicia. ¿Conoces las doctrinas, las enseñanzas para su gloriosa iglesia? Entonces no conoces al verdadero Dios, ¿verdad? Tenemos un programa que tú puedes verlo en YouTube, que nosotros explicamos todas las doctrinas para la iglesia. ¿Conoces los mandamientos de Dios? Aún no tenemos programas de mandamientos en YouTube, pero vamos a empezar a hacerlos. Para la iglesia hay más de 200 y pico de mandamientos. No solamente se quedaron con los 10 mandamientos de Moisés. Porque mucha gente dice, no, que 10 mandamientos.
o que 2 mandamientos, la ley se cumple en 2 mandamientos, pues dice Gálatas 10:4, tú ya no estás bajo la ley, eso no es para ti. Si Jesús dijo la ley se cumple en 2 mandamientos, no es para ti, porque Gálatas 10:4, repito, Cristo es el fin de la ley. Entonces, tú sabes esos mandamientos, cada apóstol dio mandamientos, Jesús dio mandamientos para su iglesia, ¿verdad? Uno de los mandamientos más importantes es estudia las Sagradas Escrituras. Ahí no dice que leas, ahí no dice que memorices, ahí no dice que medites, ahí dice estudia. ¿Por qué? Porque el estudio te va a llevar a donde Dios quiere, te va a llevar al conocimiento de Él, a la sabiduría de Él, ¿verdad? ¿Conoce los estatutos de la iglesia? ¿Cómo se lleva una iglesia? ¿Cuáles son las ofrendas para una iglesia? ¿Cuáles son las posiciones ministeriales para una iglesia? ¿Cómo se debe regir una iglesia? ¿Te sabes esas 7 ordenanzas? Si no te las sabes, también las tenemos en internet. Las puedes aprender, porque si tú no sabes las ordenanzas de la iglesia, ¿cómo te dices ser iglesia? ¿Cómo te dices conocer a Dios? ¿Conoces quién es el apóstol y maestro para los gentiles? ¿Verdad? Romanos 11:13 dice, a vosotros hablo, hijitos míos, yo soy apóstol de ustedes. No es ni Juana, ni Chana, ni Pedro, ni Tomás, ni Juana. Es Pablo. Pablo es el que Dios encomendó para que llevase a la iglesia las doctrinas, enseñanzas, estatutos, mandamientos. Nadie más. Dice 2 Timoteo 1:11, apréndetela. Dice el apóstol Pablo, del cual yo soy, ¿qué? Predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, no, si tú vas a una iglesia que desconocen al verdadero Dios y están duro y dale con el maestro de Galilea, el maestro de Galilea, el maestro de Galilea, pues el maestro de Galilea vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muchas cosas que Jesús habló no pueden aplicar a la iglesia. Pero todas las cosas que aplican a la iglesia, Jesús tuvo el lujo de detalle de dejárselas al apóstol Pablo para que nosotros las supiésemos. De Romanos a Filemón. ¿Sabes dividir correctamente la palabra de Dios? ¿Sabes cuando tú estás como iglesia, en el tiempo que estás, tú sabes dividirla? Como dice 2 Timoteo 2:15, estudia con diligencia para presentarte como obrero aprobado por Dios, que no tiene nada que avergonzarse. Si tú divides la palabra de Dios, no tiene nada que avergonzarte. ¿Verdad? Si llega alguien con una herejía y tú le divides la palabra de Dios, haz de cuenta que usted le da un machetazo en la cabeza. ¿Por qué? Porque la verdad siempre es más fuerte que la mentira. Tú sabes dividirla correctamente, sabes dónde estás parado, sabes en qué era estás parado, sabes en qué dispensación estás parado. ¿Sabes que tú eres iglesia y no eres pueblo de Dios? ¿Lo sabes? Porque si no, desconoces al verdadero Dios. ¿Verdad? Y es muy importante que tú lo sepas. Dividirla correctamente, trazarla correctamente, ¿verdad? Porque si tú no sabes hacer cuentas, pues no sabes nada de matemáticas. No sabes dividir, imagínate. Dios te confía unos talentos y te dice, divídelos. Y tú, no sé dividir. ¿Qué va a hacer Dios con esos talentos? Presta para acá, se los doy otro que sepa dividir. Tú sabes estudiarla. Y dice, porque si no sabes y no conoces estos puntos, va, las ordenanzas, los mandamientos, los misterios, los estatutos de Dios, los mandamientos, tú no desconoces al verdadero Dios. Te han platicado otro Dios. Te han platicado un Dios de amor y paz, un Dios todo chévere, un Dios de pares de sufrir, un Dios de muy buena onda, como dicen muchos. Pero no. Dios es celoso y no comparte su gloria con otros dioses. ¿Entiendes correctamente las escrituras para presentarte como obrero aprobado? ¿Aprobado por quién? Por mi denominación, por mi concilio, porque una bola de pastores me ungieron la cabeza y me pusieron las manos. No, por el mismo Dios. ¿Tú estás aprobado por el mismo Dios? Que no tienes nada que avergonzarte, que trazas bien y divides bien la palabra de verdad. Entonces tú conoces al verdadero Dios, tú eres un obrero de Dios, tú eres un siervo de Dios. Pero hoy en día yo veo muchos siervos, muchas personas que dicen que son de Dios, que en vez de ser mansos y humildes les han enseñado otras cosas.
Les han enseñado empoderamiento y que yo soy esto, yo soy el otro, tú no eres nadie, tú no eres el otro. Válgame Dios. Imagínense cuando la Biblia dice que seas humilde y manso. Yo soy una doncella de Dios, yo soy un varón de Dios. Cálmate, ¿verdad? Decreto, declaro, cálmate, Abacú. ¿Verdad? La persona que es de Dios hace lo de Dios. No anda diciendo que él es esto, él es lo otro, es aquello, es Juan Camaney, no. El que es de Dios hace lo de Dios, dice la Biblia. El que es de Dios tiene el Espíritu de Dios y es uno en Dios. ¿Eres un obrero aprobado por Dios? El verdadero Dios ha cambiado tu manera de pensar totalmente. Ya no piensas con tus sueños guajiros que te quieres ir a Disneylandia, o tus sueños que te quieres hacer esto, que quieres lo otro. Así me dijo un amigo mío que ya tenemos como 30 años, dice, pues yo quiero ser astronauta. Le digo, quiero que sepas que ya la NASA ya no te acepta, ya estás muy viejo y bigotón. Porque tienen sueños, se la pasan planeando, se las pasan pensando qué van a hacer el otro. No tienen un pensamiento, yo quiero servirle a Dios, yo quiero adorar a Dios, yo quiero bendecir a Dios, porque Él es todo para mí, separado de Él no nada puedo hacer. ¿Verdad? No tienen esa mente, tienen una mente corrompida, entenebrecida, en tinieblas, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Dios está transformando, lavando tu mente, está renovando tu mente a la mente de Él, a la mente del varón perfecto, a la mente de Él. Dice en 1 Corintios 2:16, dice, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿por qué si tú dices si tú eres cristiano y te dices ser cristiano y dices que tienes la mente de Cristo, ¿por qué tienes la mente de Pancho Villa? O la mente del llanero solitario, la mente de Aquaman o de Batman. Dios ha transformado tu carácter, ¿verdad? Dios te transformó tu carácter, o sigues con tu mismo carácter de mírame y no me toques. Dios va puliéndonos, va como el alfarero, quitándonos esas impurezas, nos va haciendo cada día mejor para que nosotros seamos mejores personas hasta el día, dice Filipenses 1:6, hasta el día de la redención. Va trabajando poco a poco para darte un carácter bueno, mejor, agradable, que la gente te diga, oh my God, refleja la gloria de Dios. Ten mucho cuidado con el que dice ser cristiano y no lo es, y tú le confías todo porque lo puede usar en tu contra. Porque dice la Biblia que el que tiene el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu da testimonio de él. ¿Verdad? Ten mucho cuidado con gente de doble cara, dice en Santiago, de doble ánimo, esquizofrénico, que son unas personas aquí en la iglesia, son otras personas en su casa, en su trabajo. Ten mucho cuidado porque esas personas dicen que son inconstantes todos sus caminos. Y solo hay un camino al cielo, dice Juan 14:6, solo hay un camino al cielo. Y es Jesucristo. ¿Has tenido una conversión? Porque así yo he oído, el hermano es convertido. El hermano es convertido. Pues, ¿qué se convirtió en sapo o qué? Yo pensaba cuando decían eso. ¿Cómo que convertido? Y ya alguien me explicó, no, pues se convirtió del catolicismo al evangelismo. Bueno, que la Biblia no dice que convertido, eso me suena como a brujo, de que agarran la varita mágica y te convierten. La Biblia no habla de conversiones, la Biblia habla de transformaciones genuinas, milagrosas, que solo el mismo Dios puede hacer. Eso dice la Biblia. ¿No he escuchado eso alguna vez? Es que el hermano se convirtió. Era rana y le dieron un beso y se hizo príncipe. No, eso me suena como a brujo. La Biblia habla metamorfosis, transformación milagrosa, poderosa. ¿Sabe lo que es una metamorfosis? Como un gusano se hace mariposa. ¿Cuándo has visto que una mariposa se vuelve a hacer gusano? ¿Cuándo?
Que pase una mariposa monarca cerca de ti, que le digas, mira, todavía tiene la cara de gusano. No, porque ya fue transformada. Ya fue transformada. O eres una persona reformada y no transformada. Hay muchos religiosos hoy en día que son reformados. No toman, no fuman, dan sus ofrendas, sirven, van todos los domingos a la iglesia, tienen una reforma, pero no una transformación genuina. Cualquiera puede reformarse. Hasta los políticos, por eso hay reformas en las constituciones. Pero no se pueden transformar. El único que tiene el poder para transformar se llama Dios. Y ese es solo uno, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. ¿Has sentido el poder de Dios dentro de ti? ¿Que es más fuerte que tu voluntad? Entonces desconoces al verdadero Dios. Que te guía, que te separa del pecado, que te redarguye, que haces algo malo y no puedes ni siquiera dormir porque el peso de ese pecado, el Espíritu Santo se entristece que está dentro de ti. Porque si tú haces un pecado y estás como la fresca lechuga, te predicaron otro Dios. Imagínense, porque el Espíritu de Dios se va a meter dentro del creyente. Y cuando un espíritu se mete, es poderoso el espíritu, ya sea maligno o bueno o malo. El espíritu, no, nunca he escuchado que a esta persona se le metió un espíritu malo. Bueno, también un espíritu bueno se te puede meter, que es Dios, y te cambia. Se te tiene que notar que te cambió, no solamente decir, sí, tengo el Espíritu Santo, sí, tengo el Espíritu Santo. Y todo el mundo, pues, ¿dónde está? No lo veo. Por eso dice Santiago, dice, sin fe, tus obras sin fe están muertas. No porque seamos salvos por obras, porque tú no reflejas el trabajo de Dios, como dice Efesios 2:10, somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay algo más grande de ti, dentro de ti, que te dice, no lo hagas. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios. Ya nos vamos, no nos podemos ir sin predicar el Evangelio de Gloria. El Evangelio de Gloria se encuentra en 1 Corintios 1, del 15 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dice que Él se puso en nuestro lugar como propiciación de nuestros pecados en Romanos 3:25, y tenemos que tener fe en esa sangre. Y yo te aseguro, querido hermano, que si tú crees de todo corazón, con todo tu ser, yo te aseguro que tú vas a conocer al verdadero Dios, al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, y va a transformar tu vida, te va a hacer una nueva criatura, te va a hacer un embajador de Él, un hijo de Él, pero sobre todo te vas a pasar a ser un instrumento de honra del Rey en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.